Comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Estamos abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Los saludo afectuosamente a los que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso también, en Santiago y a través de pauta.cl y de Spotify. El otro día me pegué una caminata, suelo hacerlo, suelo regresar cada cierto tiempo al centro de nuestra ciudad, la ciudad de Santiago. Un barrio entrañable, un barrio que está sobrecargado de la propia infancia, pero también de la adolescencia, de amores, de pérdidas, de películas emblemáticas que alguna vez vimos en el Cine Arte Normandí o en el Cine Arte Alameda, de conversaciones, de encuentros. Y la verdad es que es doloroso pasearse por el centro de nuestra ciudad. Particularmente me ha sido doloroso en el último tiempo, por los vínculos que tengo concretos y reales con esa ciudad. Y paseándome por el centro de Santiago y mirando el estado en que estaba, me acordé de un poema de Constantino Cavafis. Porque claro, la primera sensación es arrancarse de ese lugar, decir, hay que irse de aquí. Esto es decadente, esto es triste, se acabó este centro, este lugar. Sin embargo, vale la pena volver a leer el poema de Cavafis, en traducción de Miguel Castillo Didier, nuestro Miguel Castillo Didier. Dice, dijiste, iré a otra ciudad, iré a otro mar, otra ciudad ha de hallarse mejor que esta, todo esfuerzo mío es una condena escrita, y está mi corazón como un cadáver sepultado. Mi espíritu hasta cuándo permanecerá en este marasmo, donde mis ojos vuelvan, donde quiera que mire, oscuras ruinas de mi vida veo aquí, donde tantos años pasé y destruí y perdí. Nuevas tierras no hallarás otros mares, la ciudad te seguirá, vagarás por las mismas calles y en los mismos barrios te harás viejo y en estas mismas casas encanecerás. Siempre llegarás a esta ciudad. Para otro lugar no esperes, no hay barco para ti, no hay camino. Así como tu vida la arruinaste aquí, en este rincón pequeño, en toda la tierra la destruiste. El poema es fuerte porque es la sensación de la condena. Sin embargo, hay que decir que Cavafis, que pensó muchas veces abandonar la ciudad de Alejandría, sin embargo se terminó quedándose ahí, y su vida era un paseo entre la calle Lepsius 10, donde vivía, y un café en un barrio de Alejandría, y la oficina del Ministerio de Obras Públicas, donde él era funcionario, era director de riegos, una cosa así. Y él se quedó en la ciudad, pero transformó esa condena en realidad en una posibilidad, y fue así como se convirtió en el poeta de Alejandría. Hasta el final le escribió poemas donde está la historia, el pasado, pero conversando siempre con el presente. Con Santiago pasa algo parecido, con el centro de nuestra ciudad. Hay momentos cuando la vemos en el estado en que está en general, uno tiene la sensación de que debiera arrancar de ahí, escapar de ese lugar. Y es un poco la tendencia que ha tenido una parte de la élite de Chile de dejar la ciudad, encaramarse hacia arriba, abandonar los barrios, lo que yo creo que ha sido tremendamente dañino para la construcción de una ciudad y un espacio público que guarda su historia, donde los habitantes permanecen en los lugares que tienen historia y que tienen historia privada e historia colectiva. Pero en medio de la desesperanza que puede surgir al caminar por nuestro querido centro de Santiago, sin embargo, apareció una luz de esperanza. Estuvimos conversando hace unos días atrás en el jardín con uno de los dueños de lo que fue la antigua Fuente Alemana. Ya no tiene el mismo nombre, pero es el mismo lugar emblemático ahí en
en la Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, o como se la quiera llamar. Estuvimos conversando con él y nos dimos cuenta de que hay una serie de empresarios, microempresarios, dueños de locales, locatarios, etcétera, 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 que han iniciado un bellísimo movimiento de recuperación y de esperanza para el centro de la ciudad, como tenía que ser. En realidad este es un proyecto que en otras ciudades del mundo lo han encabezado alcaldes, ediles que toman el proyecto de recuperar barrios emblemáticos que están tomados por el narcotráfico, la delincuencia. En este caso son los mismos locatarios de lugares muy conocidos como el Blasco, por ejemplo, esa sanguchería donde tantas veces hemos ido a comer y a tener epifanías con los sándwiches, digámoslos así. Y ese movimiento, que tiene además un manifiesto, el manifiesto Nuestro Centro, y que agrupa a dueños de locales de los barrios de, esto toma Recoleta, Bellavista, Plaza Italia, Bustamante, Las Tarrias, Bellas Artes, etcétera. Y entre los miembros y a cargo del tema de las comunicaciones de este movimiento, de esta iniciativa Nuestro Centro, está un querido amigo de este jardín, un entrañable amigo del jardín, Javier Sanfeliu. Él es publicista, fue director creativo de Iberoamerican Radio, socio fundador de la Agencia de los Contenidos, profesor de comunicación en la FEN, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, bueno, etcétera, director creativo de una serie de proyectos comunicacionales y creativos, valga la redundancia. Ha sido director creativo en 13 radios y anduvo por el jardín en algún momento en el inicio, casi yo diría en la protoinfancia de este programa. Javier, qué gusto de tenerte aquí en el jardín de nuevo. Hola Cristiano, un gusto también, muchas gracias por esta invitación. Javier, lo primero que quiero preguntarte es que me cuentes la historia de Nuestro Centro. Mira, te cuento un poco cómo partió esto. Yo soy muy amigo de Marcelo Sticali, que es el dueño en Liguria. Y hemos tenido varias batallas comunicacionales con él, hemos salido adelante en diversos proyectos, y un día me llama y me dice: te quiero invitar a conversar con un grupo de gente, pero no te asustes, porque estamos muy desesperanzados. Son las personas que son los dueños de las los directores y presidentes de las asociaciones gremiales de los barrios más dañados por el estallido social, y no sabemos qué hacer, y te queríamos invitar a conversar. Esto fue alrededor de un año atrás, y me junto en un Zoom con ellos a través de, bueno, evidentemente de esta tecnología no nos estábamos juntando, y claro, yo veo que estaban las caras de ellos muy largas, muy demacrados, muy heridos, tristes y enojados, digamos, por la situación que estaban viviendo. Empezamos a tener una serie de conversaciones en el tiempo. Álvaro Jadue, que es la persona que es el director del Patio Bellavista, empieza a tomar un poco el rol de organizador de este grupo, y empezamos a tener reuniones más o menos periódicas en este tiempo. Y yo les propuse que hiciéramos un medio de comunicación que levantara la geografía humana del lugar. Esto basado un poco en lo que hizo Pascual Maragall en Barcelona a fines de los 80 y comienzos de los 90. Y como bien dijiste tú, lo toma como un alcalde, pero logra sacar a la ciudadanía de vuelta a la calle, cuando estaba todo el porn tomado por el narcotráfico, la delincuencia, la drogadicción. Hace lo contrario a Rudolf Giuliani, que lo que hizo Giuliani fue que sacó las tropas a las calles. Y el modelo de Maragall nos parecía que nos correspondía, porque el amor que todos los que estábamos ahí tenemos por el centro. O sea, hay gente que haciendo sándwich, trabajando, armando el sándwich, pagó universidades de hijos, que tienen 30 años viviendo en el lugar, yendo a trabajar a ese lugar. No, porque no es solamente los locatarios, no es solamente los dueños de restaurantes, ¿no? o qué sé yo, o microempresarios, es la gente que habita ese centro trabajando. Imagina que se perdieron 7.000 puestos de trabajo con el estallido social y la pandemia en el sector. Más de 600 locales cerrados. O sea, dramático absoluto, pero lo que logramos hacer fue llenarnos de esta palabra que hoy día la ocupa todo el mundo. Que bueno que la están ocupando, y se llama la esperanza. Vamos para adelante, hagamos este proyecto, vamos que nos
Ayuda Cercotec, fue la institución que nos dio el vamos en esta partida. Y estamos trabajando en eso. Partimos el día sábado, tuvimos una tocata afuera del Teatro Baquedano con la camerata de la Sinfónica de la Universidad de Chile. El día anterior habían habido piedrazos y lacrimógenas ahí. Entonces, ¿cómo vamos transformando el espacio y cómo la gente va agradeciendo esto? ¿Cómo se va llenando de lo clásico cliché, Cristian? Que es la esperanza, la alegría, el amor y todo lo que sabemos que funciona en el fondo. Y en ese work in progress estamos. Y estamos muy contentos de haber lanzado el sitio nuestrocentro.cl, donde estamos, como te comentaba, mostrando a la gente. Estamos mostrando el amor por el centro, como dijiste tú, tantas historias, ¿no? Es un work in progress. Estamos pidiéndole a mucha gente que nos cuente sus historias del centro. Tiene para rato. Podría ser un gran medio de comunicación sobre el centro de Santiago. Lo bonito de esto, para cerrar, para no ser un latero y hablar todo el rato, es que son 5 barrios los que se logran unir en una época en la cual nosotros estamos saliendo de la competencia y estamos entrando a la era de la colaboración. O sea, estos barrios que antes se veían como antagonistas, hoy trabajando juntos. Ese modelo es un modelo muy bello porque son 5 barrios: Bellavista, Bustamante, Bellas Artes, Las Tarrias y obviamente Plaza Italia. Y empiezan a trabajar en conjunto. No ha sido fácil, hay diferencias de algunos dirigentes y otras cosas, pero finalmente lo que estamos haciendo es armar esta tole-tole, como diría mi abuelo, para que vaya hacia adelante. Y la voluntad es que vaya hacia adelante y que efectivamente retorne el amor por el sector. Y no lo iba a hacer las instituciones públicas hasta ahora, lo teníamos que hacer nosotros, no podíamos seguir esperando. Y ese es el proceso en el que estamos, Cristian. Oye, Javier, tú dijiste algo interesante, porque en el fondo esta es una campaña que logra reunir barrios distintos, pero también personas con visiones distintas, incluso hasta, diría yo, visiones políticas, visiones de lo que es la ciudad. Y eso es muy interesante, lograr un movimiento de esas características en un país donde ha habido tanta crispación y tanta división en los últimos años, y a partir de un hecho que fue claramente traumático y que tiene distintas interpretaciones y legítimas lecturas, pero esta iniciativa logra reunir a personas muy, muy distintas. Sí, mira, somos un grupo apolítico, nos definimos como nuestro centro un grupo apolítico porque no queremos entrar en el rollo partidista o las posiciones que son ultronas. Hay gente que efectivamente es más hacia la derecha y gente que efectivamente es más hacia la izquierda, pero finalmente hay un propósito mucho mayor, que es la recuperación de estos barrios. Entonces, ¿qué nos vamos a poner a discutir si el matiz entre si nos parecía más Castro, nos parecía más Boric, o para dónde iba esta mano, si teníamos que sacar fuerzas represivas o no? Pongámonos de acuerdo y efectivamente necesitamos un control sobre el lugar y le pedimos a las instituciones públicas que efectivamente nos acompañen en este proceso, pero finalmente es la gente la que va a renovar esto. Y te quiero dar una muy buena noticia. El mismo día, viernes, donde estaba quedando una escoba con muy poca gente, porque la que está protestando es muy poca gente, los barrios seguían vivos, estaban vivos los barrios alrededor, lo que no sucedía anteriormente. El día sábado, el centro de Santiago, estos 5 barrios estaban llenos, me di la vuelta por todos los lugares y estaban llenos de gente. La gente no va a abandonar el centro, la gente no va a dejar que el centro quede en manos de un grupo de personas que no quieren el orden y no quieren el centro. Además lo ocupan como un campo de batalla, ¿fijas? Pero la gente está volviendo, está floreciendo. Claro, hay algo interesante en el fondo, a ver, tú dijiste que la división no lleva a ninguna parte. Es interesante porque los barrios o las ciudades que han sido excedidas por sus divisiones políticas, religiosas, terminan en Sarajevo, ¿no? Y las ciudades que salen adelante son las que tienen un proyecto común y son capaces de... La maravilla del espacio público justamente es eso, es unir la diversidad, es decir, que pueda coexistir alguien de una ideología distinta, de una religión, de un grupo, de una estética. Esa es la gracia, la biodiversidad que se da en el espacio público. Y te quería preguntar por ese concierto, que me parece que fue... el otro punto es que los que siguen manifestando estas manifestaciones más pequeñas y algunas violentas, en el fondo es un acto de privatización del espacio público el que están haciendo. O sea, porque el espacio público es también para manifestarse, obviamente, eso es parte de la democracia, pero apoderarse de él en forma pertinaz y persistente a través del tiempo, sabiendo el daño que se está causando, es una forma de privatización, creo yo.
Es decir, al final estás aplicando la misma lógica neoliberal que dices criticar, la estás aplicando al apoderarse del espacio y no permitir que los demás que están ahí también existan. Tienes toda la razón, yo tengo un punto de vista y hablo en lo personal, no estoy hablando institucionalmente como nuestro centro, porque como te digo, son tantas las visiones distintas, ¿no? Pero yo creo que esa forma de exigir ciertos cambios no corresponde a una civilización, no corresponde a lo civilizado, no corresponde a lo que nosotros entendemos como un espacio democrático. Aquí no, después de todo lo que se ha ido logrando, todo como se corrió la barrera, para bien o para mal, dependiendo de dónde lo mires tú, ya se movilizan las cosas. Entonces, si lo que quieres hacer es provocar a piedrazos que esto cambie, me parece que el camino es equivocadísimo. Pero lo bonito de esto, porque hay partes bonitas de esto, es que se está apagando. En el fondo va a entrar en un proceso en el cual nosotros tenemos que recuperar el centro, y el centro no va a morir. El centro va a seguir existiendo y vamos a volver al centro. Y cuando nosotros decimos volvamos a nuestro centro, también lo decimos de alguna forma en esta cosa cohesionada como sociedad, que en el fondo no es que nos volvamos amarillos todos, yo lo soy profundamente, pero finalmente lo que sucede ahí es que sentémonos en una mesa redonda y trabajemos sobre eso para convivir y hacer que esto funcione. En eso estamos. Hay varios, tú nombraste a Álvaro Fado, ¿no? Que es de Recoleta, del Patio Bellavista, pero hay otras personas, Sicali ya lo conocemos bien, pero hay alguien del grupo fundante que me parece interesante como historia y que está en la página web, leí ahí, apareció una nota en la página de nuestro centro, que es Francisca Fernández de la emblemática fuente de soda Blasco. Y sería interesante ir contando pequeñas historias, quién es ella, cuál es la historia de ese local, cómo resistió heroicamente a todo lo que ha pasado y qué es lo que está haciendo ahora. Mira, esa historia es preciosa. De hecho, la Fran es la presidenta de la Federación Nuestro Centro hoy día. La Fran está ahí mismo, en la zona 0000+0. Y llegó hace mucho tiempo con su marido a armar la fuente de soda Blasco. Sergio Blasco se llama su marido. Y resulta que, bueno, ellos hacen una vida, educan a sus hijas en torno a esta fuente de soda. Lo que nos decía la Fran es que había sido tan bonita la historia hacia adelante hasta que estaba el estallido social y luego la pandemia, que ahí viene un tema de resistencia, pero un tema de resistencia por el amor que tienen hacia el lugar. Entonces ella decía, nosotros atendíamos a la gente de Telefónica, que bajaba del edificio Telefónica que está al lado. Esas empresas privadas, lo que queremos hacer con nuestro centro, a través de la Fran como presidenta, es decirles vuelvan de alguna forma también al centro. Porque ustedes son los que alimentan también el espacio público, no solamente se van a alimentar en los restaurantes o las plazas. La Fran es una persona de mucho esfuerzo, con Sergio también han hecho un trabajo, trabajan con las hijas al interior del Blasco. Tuvieron que despedir gente como muchas otras personas, pero vamos para adelante, están siempre, vamos que se puede. Porque ese es el espíritu, perdona que me ponga esotérico, pero finalmente todos los proyectos comunicacionales, si carecen de un espíritu, no funcionan. Lo que no emociona, no funciona. En el fondo es levantar una épica, es decir, para que todos los que están ahí, porque seguramente el estado de ánimo es bajísimo, es muy parecido a lo que está ocurriendo en Valparaíso, en el Plana. Creo que esto sería replicable, sería interesante replicarlo, por ejemplo, en el plan de Valparaíso, que está incluso más dañado, diría yo, que el espacio público del centro. Pero en el fondo lo que estás construyendo tú aquí es una épica del centro. Y eso me parece muy interesante porque tiene que ver con que muchos dijeron que de alguna manera hay personas que protestaban al comienzo o que destruían, que se sentían excluidos un poco de esta ciudad, que esta era una forma de revancha, de venganza, de rabia acumulada y no pertenencia. Y lo que hay que construir una épica, un relato de que todos nos sintamos parte de esta historia, incluso los que no viven en el centro. Mira, mi gran amigo, tengo la suerte de ser amigo de Eugenio García. Eugenio García una vez me dijo, mira, todo proyecto tiene que tener una épica y una estética. Y finalmente lo que estamos llevando hacia nuestro centro es que tenga esos tres componentes de forma muy, muy poderosa. Porque estéticamente sí, es muy alegre lo que estamos haciendo. Éticamente es como te decía, nos juntamos y nos respetamos entre todos los que estamos acá porque tenemos un propósito mayor. Y la épica es justamente lo que nace de esa unión.
Mira, si esto es más viejo que el hilo negro, no estamos inventando nada y somos los primeros que descubrimos que unidos sacamos adelante las cosas. ¿Sí? Cosa de ver la hormiga trabajando. Pero desde ahí para adelante es que estamos haciendo este trabajo. Y yo creo que estamos muy contentos. Vamos a tocar las puertas de la empresa privada, de las instituciones públicas. Queremos que se sumen decididamente las municipalidades. Hubo gente presente en la Municipalidad de Providencia, porque es el lado de acá, el día sábado, cuando fue la tocata. Vamos a juntarnos esta semana, vamos a ver de qué forma podemos relacionarnos, y cómo podemos ir haciendo ferias, eventos, familia, teatro, cine, al aire libre, lo que tenga que ser. Y ese es el viaje. Y además, como te decía, para cerrar, está nuestro centro.cl, que ya está arriba en un work in progress, digámoslo, en términos X, está en etapa beta, pero estamos ya construyéndolo como viste tú, con la entrevista a gente que está dando esta pelea, que está ahí en la zona. Vamos a escuchar el audio del video, que es como el manifiesto, de alguna manera, de nuestro centro. Estoy conversando con Javier Sanfeliu, quien dirige esta iniciativa comunicacional para recuperar un relato del centro, para darle un relato a la recuperación del centro. Estamos desde el jardín. Millones de historias se han vivido acá. Si estos lugares hablaran, no pararían jamás de hacerlo. Conciertos, películas, obras de teatro, cenas, reuniones, exposiciones y paseos han sido el escenario de esos momentos inolvidables en tu vida. Junto a tus amigos, amigas, tu familia, a tu pareja, con tus hijos, junto a tus colegas. Pero estos recuerdos no existirían sin la garzona, el casero de la verdulería, sin el proyeccionista que muestra la película, o sin la actriz o el músico. Porque el escenario y nuestros recuerdos estarían vacíos. Ahora vamos tras la recuperación de más de 7.000 trabajos perdidos y tenemos que recuperar nuestra economía a escala humana. Por eso tenemos que volver a caminar juntos este barrio para que vuelva a levantarse, con cariño, para que vuelva a surgir el valor de lo cotidiano, la conversación alrededor de una mesa, el arte y la cultura como ha ocurrido 1000 veces antes. Porque reconectarnos con nuestro entorno nos sana y nos hace bien. Que este barrio es lo que recordamos, lo que hemos vivido en estas calles, en estas mesas. Y hoy tenemos que asegurarnos de que mañana existan nuevos recuerdos, los más importantes, los que están por venir, los de los jóvenes, los recuerdos que vivirán en estas calles, nuestros hijos. Por eso mañana nos volveremos a ver, acá, en este barrio, para volver a abrazarnos y compartir, porque a este lugar no le importa cómo piensas ni de dónde vienes, porque el barrio cultural, comercial y gastronómico es de todos y para todos. Volvamos a nuestro centro. Volvamos a nuestro centro. Estaba pensando o recordando, Javier, una nota que salió hace varios años atrás, en medio de la guerra de Siria, en la ciudad de Alepo, que fue una ciudad devastada, destruida, como un señor que era un librero nunca bajó la cortina de su librería en medio del conflicto más brutal, arriesgando incluso su propia vida, mantuvo abierta su librería, porque él decía que eso era fundamental para mantener arriba el espíritu de las personas que veían como la ciudad había sido devastada y que era importante mantener la cultura viva. A mí me conmovió ese gesto de ese librero y creo que de alguna manera, guardando las proporciones, porque aquí no hemos tenido una guerra como la de Siria, hemos tenido un terremoto, un tsunami que lo han vivido así probablemente todos los locatarios, pero que probablemente va a ser superado y el centro se va a recuperar. ¿Cómo no mantener abiertas? Porque todos los lugares son sagrados, no solo las librerías. La sanguchería es un lugar sagrado, los bares son lugares sagrados, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, estuve conversando con Mario Cerda, que es el dueño de Cleo Forestal. Él vive en La Victoria, Cristian, y va todos los días a abrir la Cleo Forestal, que queda ahí mismo, queda en Merced, al frente de la Fuente Alemana del Monumento. Y él no ha dejado de abrir su librería, y o sea, se ha llenado de lacrimógenas, le han tirado piedras, y religiosamente todo el tiempo ha seguido ahí. Ese tipo de ejemplos te puedo contar 100. Gente que unos cayeron y desaparecieron, se fueron, otros se mantuvieron, y con esa gente estamos trabajando, y es muy bonito el espíritu.
Claro, son verdaderos resistentes. Hay varios, bueno, tú dijiste, hay muchos lugares, muchas historias, muchas personas. Por ejemplo, en la página web de ustedes, nuestro centro.cl, que invito a los que nos están escuchando que la visiten, aparece la historia, por ejemplo, de Mauricio Aguilera, dueño del restaurante más chico de Santiago, ¿no? El Tejado, que está a paso de Plaza Italia. Me gustaría que me hablaras brevemente de él. Me encantó la historia de este restaurante, el más chico de Santiago. Bueno, es que estamos buscando, a ver, una cosa, evidentemente que vamos a cubrir a Liguria de las Tarrias, pero estamos buscando también los casos más pequeños. O sea, hay otro barrio emblemático, lo de Mario Aguilera, invito a verlos, digamos. Pero lo que sucede, por ejemplo, con el Bierstube, que también es un vasito chico alemán, que queda también en Merced. Ahí está el dueño del Bierstube, ha resistido también, no va a dejar de vender su cerveza y su gorda. Y ahí está todavía. Entonces, desde lo micro a lo macro, porque aquí no queremos solamente representar a los poderosos, porque estaríamos repitiendo algo de un mundo que se fue. Estamos todos como sociedad, el más pequeño hasta el más grande. Bueno, de hecho, los mismos grandes van a sobrevivir si los pequeños sobreviven. O sea, esto es como una biodiversidad urbana. Es decir, es fundamental ese lugar, que ese lugar sobrevive y resiste. Además, le está dando una lección al más grande, etcétera, ¿no? Dice, es una biodiversidad en que están todos imbrincados de alguna manera. Mira, sin ánimo de ponerme latero, yo creo que lo que estamos haciendo acá en el centro de Santiago es recuperar el micelio del centro de Santiago. Que en el fondo, si entendemos la sociedad que somos como un bosque, la red que nos alimenta y nos cuida, este micelio que entregan los hongos y que mantienen el bosque sano, es lo que estamos tratando de recuperar. Y en un momento el micelio estaba seco. Y lo que estamos tratando de llevar para adelante es que aparezca nuevamente esta red y que la gente se pueda saludar. Lo bonito de esto es que hay gente que no se conocía y que hoy día ya se comunica a través del WhatsApp, a través de el Zoom o el Meet. Y hoy día, en vez de ser competidores, son del mismo equipo. Eso es una transformación que ojalá, como decías tú, se pudiera exportar a otras ciudades, llevar a Valparaíso. Esto está sucediendo en varios centros de Latinoamérica y del mundo con la pandemia. Esto también empezó a tener como una unidad media biológica que está sucediendo, donde las ideologías cayeron y lo que es como ya, antes nos odiábamos, antes competíamos, pero hoy día tenemos que saltarnos entre todos. ¿Cómo lo hacemos? Y eso se dio de forma súper natural. Eso en Colombia se dio en México, en ciertos barrios, se dio en Francia y sucede periódicamente. Los ejemplos son miles. Entonces sí, estamos recuperando una red, un tejido social que se había perdido con el tiempo. Y quizás probablemente, esto lo digo a título personal, fue gran parte del estallido social que tuvimos, porque ya también había no somos plantas de macetero, somos plantas de un bosque. Y ese bosque se está entendiendo de nuevo. Estoy conversando con Javier Sanfeliu sobre la iniciativa Nuestro Centro. La pregunta, Javier, es: las personas que nos escuchan y quisieran sumarse a esta iniciativa, fueran o no sean del centro, ¿cuál es la manera de sumarse? ¿Cuáles son las próximas actividades que se van a hacer, etcétera, etcétera? Nosotros ya abrimos nuestras redes sociales, estamos como ustedes ven, en el sitio también tenemos un correo de contacto. Necesitamos que se comuniquen con nosotros nos vamos a comunicar con mucha gente, que la empresa se sume, que se sumen los independientes, que se sume cualquier señor de barrio, con qué puede colaborar. Ahí pasamos una conversación. Como te digo, esto no tiene un plan maestro, esto es un plan orgánico que va creciendo y que recibe a todo el mundo, porque esa es la intención, abrirnos a recibir toda esa información o todas las ganas de colaborar a través del sitio, puede ser. Yo le pedí a Javier, que es un melómano nato, digamos. Tantas veces nos paseamos en el jardín conversando de música, quienes lo recuerdan hace años atrás, en este mismo jardín. Le pedí que escogiera un tema musical que tuviera que ver con la ciudad y que tuviera que ver con el espíritu que anima la iniciativa Nuestro Centro, y Javier escogió en la ciudad del grupo chileno La Ley. Yo había pensado también en Santiago del Nuevo Extremo y otros temas que uno pudiera buscar. Y me gustaría saber por qué, porque nos vamos a despedir con este tema, ¿por qué escogiste este tema de La Ley, Javier? A ver, cuando me propusieron los Santiago del Nuevo Extremo, es una canción preciosa, histórica, que la encuentro maravillosa. Nada que decir. Pero yo creo que si estamos hablando entre melómanos, yo creo que tiene que ver con un poco con la energía de esta canción.
donde también busca una promesa de ver la cara de Dios nuevamente en la ciudad. Y desde ahí yo creo que, si bien no fui un fan de La Ley durante los 90, creo que las canciones de La Ley han envejecido de buena manera. Y esta canción en particular, a raíz de lo que estamos haciendo en el centro, creo que encaja bastante bien con el espíritu, el cabalgar de esta cosa. Entonces creo que por eso la elegí. Vamos a escuchar entonces en mi tocadisco ochentero, aquí en el jardín, este tema de La Ley en la ciudad. Javier, muchas gracias por habernos acompañado y habernos presentado y estar impulsando esta ventana de esperanza para la recuperación necesaria y fundamental, porque una ciudad sin centro es una ciudad condenada a desaparecer, eso es clarísimo. Es el axis mundi, el punto Aleph, para usar la imagen de Jorge Luis Borges. Digamos, no se puede perder nuestro centro. O sea, yo diría que es un tema estratégico de política pública, no solamente del municipio, de los gobiernos, etcétera, de la recuperación. O sea, la tarea que ustedes están haciendo es la punta de lanza de tal vez una nueva manera de habitar y volver a vivir nuestra propia ciudad. Así que felicitaciones por esta extraordinaria y bellísima iniciativa. Muchas gracias, Cristian, y solo pasar rápido a decir que ojalá, como nos pasó a muchos, volvamos a rever a nuestro centro, porque tenemos un centro bellísimo, tenemos un centro arquitectónicamente bellísimo, geográficamente con un parque hermosísimo que cruza todo el río que va al lado. Miremos de vuelta qué es ese espacio público que nos pertenece, porque nos pertenece a nosotros. De todas maneras, y fíjate que me viene a la memoria, entre los posibles libros que uno pudiera leer con la historia del centro, hay un libro muy hermoso, un ensayo del narrador Carlos Franz, que se llama La muralla enterrada, donde va recorriendo la ciudad con los distintos novelistas en los distintos barrios. Y es muy hermoso porque realmente están todos los barrios, incluso los barrios que están representados acá, representados por distintas novelas de distintas generaciones en distintas épocas. Un abrazo grande, Javier, y a todo el equipo de nuestro centro y a todos los emprendedores, garzonas, proyeccionistas, libreros que forman parte de esa rica y maravillosa biodiversidad de ese espacio público en el que nos sentimos en casa. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Te mando un gran abrazo a todos por allá. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente a las 20 horas aquí en Desde el Jardín, y no se olviden de la frase que siempre les leo al terminar la emisión de Voltaire en el libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín, y el propio jardín es el centro, desde luego.